Hola, bienvenido. Hoy hablaremos acerca de la narrativa bíblica. La narrativa bíblica tiene tres herramientas súper importantes que son utilizadas por los autores para entender el significado y la importancia que muestran en los eventos bíblicos. Por eso debemos prestar atención a los personajes, al contexto y al argumento. Y se utiliza una técnica para integrar, entretejer todos estos elementos dentro de la narrativa bíblica. Y hoy vamos a hablar también de la primera herramienta, que es el patrón de diseño. Los autores bíblicos lo hacen de una manera muy sutil. Presentan estos patrones de una manera muy sutil. Y estos autores han moldeado a todos los elementos de los personajes, del contexto y del argumento, para crear una serie de patrones repetidos que, entretejidos entre sí, nos dan esas historias increíbles que nos presenta la Biblia y las unen, y todas ellas están unidas entre sí. Eso es ese touch que tiene la Biblia acerca de sus historias, que todas están entrelazadas entre sí. Veremos cómo hay diferentes historias a lo largo de toda la Biblia, pero que han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. La mejor manera de descubrir estos patrones es notar cómo se incluyen palabras, cómo se incluyen hechos, imágenes claves para unir una historia. Y dentro de los patrones, por más que hay muchos temas importantes en la Biblia, todos los patrones tienen un tema central. Todos los patrones en la Biblia apuntan a un solo tema central, a Jesús. A través de toda la historia bíblica podemos generar y ver cómo todo lo que está escrito ahí apuntan hacia Jesús. Vamos a hablar ahora del argumento de la narrativa bíblica, ¿sí? A personajes que en un contexto que pasan una serie de eventos, ¿sí? Se conoce como argumento. A esa manera en que los eventos son seleccionados y son ordenados por el autor. Un argumento básico inicia con un personaje en un contexto, pero luego sucede algo nuevo, algo imprevisto o inesperado, donde esto causa dificultades, problemas, hasta aventuras, ¿sí? Al personaje, que llevan a un conflicto final, el cual se resuelve y el personaje vive una nueva normalidad o contexto. ¿Te parece familiar? ¿No crees que tu vida en Cristo ha sido así? Que antes eras una persona diferente, sin Cristo en tu vida, y cuando has pasado ese conflicto, has llegado a conocer a Cristo, y Cristo hizo su obra y resolvió todo. Y ahora tienes una nueva vida en Cristo, una nueva normalidad, un nuevo contexto. Al leer narrativas debemos entender que cada escena en el contexto de su argumento principal es importante, porque si nosotros ignoramos ese argumento de la narrativa, puede que entendamos un significado totalmente diferente a lo que el autor quiere transmitir. Existen las escenas secundarias en los argumentos, o menores también se las llama, y estas se combinan unas con otras para formar así un argumento principal o mayor. Y el trazo que tiene el conflicto y su desenlace a través del argumento nos ayuda a ver con más claridad todavía el mensaje que el autor quiere transmitir. Podemos decir que la Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada, porque todas las tramas, desde las más pequeñas, se han ido sobreponiendo hasta alcanzar la historia unificada que lleva a Jesús.
La tercera herramienta que vamos a ver acerca de la narrativa bíblica son los personajes en la narrativa bíblica. Las historias utilizan a los personajes como un espejo. Esto sirve para que tú y yo nos podamos ver a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en ese reflejo, a través de esos personajes bíblicos. El mejor ingrediente en la lectura de historias, en cualquier tipo de historias, son los personajes. ¿Por qué? Porque son ellos los que enfrentan conflictos y luego deben superarlos. Y de esa manera es que los autores hacen que nos conectemos e identifiquemos con los personajes, ya que existe siempre el vivir nuestra propia historia a través de esos personajes, identificarnos con esos personajes en ciertas circunstancias. Los personajes bíblicos por lo general carecen de detalles acerca de ellos. Los autores bíblicos dan poca referencia acerca de estos personajes. ¿Por qué? Porque el autor bíblico tiene una manera diferente a una narrativa actual, a una narrativa normal. Los autores bíblicos comunican mucho a través de detalles mínimos y dejan afuera todo otro detalle, como por ejemplo pensamientos, motivaciones de los personajes, de las personas que se muestran en la Biblia. Y evitan estos autores dar comentarios morales, dejando al lector que juzgue el comportamiento al ver las consecuencias de las decisiones, de los hechos que hacen los personajes o han hecho las personas que figuran en la Biblia. Por ejemplo, la apariencia física de los personajes en muy pocos es descrita. En la Biblia tenemos que ver que la apariencia física nos habla simbólicamente acerca del carácter moral del personaje. Y los nombres también. Los nombres simbolizan ese rol del personaje o de la persona en la Biblia. La mayoría de las historias bíblicas resaltan fallas o el final de las propias fuerzas del personaje, y donde ellos mismos deciden confiar radicalmente en Dios. Esto muestra el agrado de Dios a través de esa humildad y rendición de sus vidas a Cristo. Espero que te haya servido este video donde hablamos de la narrativa bíblica para que puedas leer y tener esos instrumentos para poder descubrir en las escrituras esos patrones, esos argumentos y la utilización de esos personajes. Y no olvides, todo nos lleva a Jesús. Que Dios te bendiga.